Hola, bienvenidos una vez más a este espacio de Cuidando tu Bebé. Mi nombre es William López, yo soy dermatólogo de la Fundación Valle de Lili. Estoy muy complacido de estar acompañándolos nuevamente en este espacio, un espacio que está pues realmente pensado para los pacientes, para las mamás, papás y en esta oportunidad para los adolescentes. Como dermatólogo, cuando fui invitado pues a ser parte de este tema de acné en adolescentes, pues realmente me sentí muy motivado para poder resolver muchas dudas de ustedes pues hoy durante nuestra transmisión. Realmente es una patología muy frecuente, una enfermedad muy frecuente del acné, y como tal en el consultorio más dedico tiempo a resolver las dudas y a educar a mis pacientes y a sus papás en acné. Así que me pareció una excelente oportunidad para poder llevar eso del espacio de la consulta a las redes sociales. Así que bienvenidos, desde ya los invito a que puedan escribirme sus preguntas, pueden escribirlas a través de Facebook o en Instagram, cualquiera de las dos redes sociales. Estamos aquí con un equipo de trabajo pendientes de cualquier duda que ustedes puedan tener y pues darle respuesta lo más certera posible, de forma muy certera. Entonces, para empezar a hablar como tal del acné, primero quiero que tengan en cuenta que el acné no es algo normal, ¿listo? Aunque sea una enfermedad muy frecuente o muy prevalente en los adolescentes, no es considerado algo normal. De hecho, es un trastorno inflamatorio como tal de una unidad de la piel que se le denomina unidad pilosebácea. Al ser un trastorno inflamatorio, pues puede acompañarnos durante bastante tiempo, meses o años, e incluso pacientes llegan a mi consulta refiriendo un cuadro de acné de 4 o 5 años de evolución. Entonces, primero a tener en cuenta, no es algo normal, es una enfermedad de la piel y como tal debe ser manejada por un especialista, en este caso pues los dermatólogos. Segundo aspecto a tener en cuenta, es una enfermedad muy común, tiene una prevalencia aproximadamente entre el 80 y el 90%, es decir, 8 de cada 10 adolescentes van a tener acné. Por muy frecuente que sea, no puede ser considerada como una enfermedad, como algo normal, es tal cual una enfermedad, por lo tanto requiere un tratamiento y un abordaje desde diferentes puntos de vista, que es lo que les voy a hablar el día de hoy. Teniendo eso en consideración y sabiendo que es una enfermedad de la piel, pues se debe instaurar un tratamiento. Primero, un diagnóstico adecuado que incluya la caracterización como tal del acné, es decir, vamos a tratar de identificar en la consulta qué características tiene el acné de este adolescente, si es un acné inflamatorio, si es un acné que produce sobre todo lesiones tipo comedones, y dependiendo de esa clasificación, pues asimismo vamos a generar un tratamiento. ¿Listo? El tratamiento también incluye diferentes perspectivas, no solamente el uso de medicamentos tomados o sistémicos, sino también el uso de medicamentos tópicos, geles o cremas y el abordaje también desde la parte nutricional. Entonces, vamos a empezar desde el principio. Vamos a hablar como tal de cómo es posible reconocer el acné. ¿Listo? Entonces, usualmente el acné se presenta cuando el adolescente pues está llegando a sus 10, 12 años. Este rango de edad de presentación puede variar. Incluso hablamos de un acné infantil, aquel que se presenta por debajo pues, de los 8 años, un acné neonatal, que digamos es de una etiología completamente distinta, e incluso hablamos de un acné que se presenta en la adultez, tanto en hombres como en mujeres, que también tiene unas consideraciones específicas. En esta oportunidad vamos a hablar específicamente del acné en adolescentes, ¿listo? Aquel que se presenta en una población que tiene aproximadamente 10 o 12 años en adelante, ¿listo? Entonces, usualmente este adolescente se va a presentar con lesiones en rostro, pecho o espalda, a veces exclusivamente en el rostro, a veces exclusivamente en pecho y espalda, ¿listo? Se caracteriza por presentar unas lesiones que nosotros, los dermatólogos, les denominamos comedones. Esa como tal es la lesión elemental del acné. Para que uno diga que un paciente tiene acné, debe presentar estas lesiones. ¿Qué son los comedones? Los comedones son las lesiones que típicamente o coloquialmente conocemos como barros y espinillas. Las espinillas hacen referencia como tal a ese comedón abierto o la lesión como tal, el punto negro que usualmente denominamos. Y los barros hacen referencia a las lesiones tipo pústulas
que son comedones cerrados y que estas suelen inflamarse hasta tal punto de generar un eritema o un enrojecimiento alrededor de la lesión. Esta aparición de estas lesiones pues puede ser, digamos, todas al mismo tiempo, es decir, el paciente puede presentar espinillas, puede presentar los barritos, puede presentar lesiones inflamatorias, nódulos, quistes e incluso formación de fístulas. Cuando el acné es muy severo, es muy inflamatorio, puede causar comunicaciones entre una lesión abscedada y otra. Entonces, eso nos debe, digamos, hacer pensar en este diagnóstico de acné. Aunque es muy fácil, entre comillas, diagnosticarlo, es decir, uno ve en redes sociales una fotografía y uno puede decir, este paciente tiene acné. Lo que no es tan fácil es determinar qué características tiene y qué debemos manejar desde la parte terapéutica. Entonces, teniendo en cuenta que tu hijo, o en este caso tu sobrino, tu primo, cualquier adolescente puede estar presentando acné, lo ideal es poderlo revisar en la consulta, ya sea por el pediatra o ya sea por el dermatólogo, porque de una u otra manera necesitamos saber cuáles son las características de estas lesiones y qué tanto compromiso inflamatorio hay. El compromiso inflamatorio va a ser fundamental para que yo pueda tomar una decisión terapéutica, es decir, para decir si este paciente o esta paciente va a necesitar tratamiento tomado o tratamiento solamente con cremas. ¿Listo? Ya sabemos entonces las características de las lesiones. Pensando un poquito por qué pueden estar apareciendo estas lesiones, lo más frecuente y lo que se asocia pues en el acné de los adolescentes como tal es ese cambio hormonal que representa la adolescencia. En las mujeres con la menarca o la primera menstruación y en los hombres con el desarrollo pues como tal de todos los caracteres sexuales secundarios. Estos cambios hormonales tienen una representación en la glándula sebácea. La glándula sebácea es la estructura como tal encargada de producir el sebo a nivel de la piel y estas glandulitas están conectadas con los folículos pilosos. Todas estas unidades las tenemos en el rostro, pecho y espalda, están en toda la piel de hecho, pero en el rostro, pecho y espalda es donde usualmente van a causar la parte inflamatoria. ¿Listo? Entonces, en acné tenemos ese cambio hormonal. Tenemos también un trastorno en la queratinización. ¿Qué significa eso? Significa que los folículos pilosos, donde está la unidad o la glándula sebácea como tal, tiene un problema también en la producción de queratina y en las células que conforman esa unidad. Al existir ese problema en la queratinización, favorece el crecimiento de unas bacterias que a la vez aumentan la inflamación en el acné. Entonces, como ven, no es sencillamente que el paciente tenga lesiones, barritos o espinillas en el rostro. No, realmente es toda una serie de eventos o de cosas que pueden estar agravando esta entidad. Teniendo eso claro, entonces pasamos al punto de poder clasificar qué tipo de acné tiene tu hijo o qué tipo de acné tiene el paciente que está en mi consultorio. Entonces hablamos de un acné que puede ser inflamatorio, aquel que produce lesiones marcadamente inflamatorias con producción de pus, formación de fístulas, abscesos, nódulos y quistes. Está el acné como tal, que es solamente comedoniano y que hace referencia al paciente que hace lesiones tipo espinillas o pústulas pues como tal, pero no hace una inflamación marcada asociada. En ese, digamos, teniendo en cuenta como esos dos grandes grupos, existe un espectro pues de pacientes que tienen características de una y de otro, pero esos dos grupos son los que esencialmente vamos a darle manejo. ¿Listo? Existen unas presentaciones mucho más severas de pacientes con algunos antecedentes personales, ya sea familiares o genéticos, que los puede predisponer a hacer presentaciones mucho más severas del acné. ¿Listo? En este caso, hacen incluso compromisos muy extensos con lesiones muy inflamatorias, sobreinfección. Entonces, digamos que eso es menos frecuente, pero también existe. ¿Listo? Una vez hecha esa clasificación del tipo de acné, se hace también una clasificación en la severidad. ¿Listo? La severidad va leve, moderado y severo, y dependiendo de ese grado de severidad, pues también vamos a definir una pauta terapéutica. ¿Listo? Recuerden, pueden ir escribiéndome sus preguntas, yo en un momento voy a estar respondiéndolas, todas me están llegando al celular, así que voy a poder darles respuesta inmediatamente. Con respecto a la decisión terapéutica en los pacientes con acné,
El tratamiento, ya se los dije, va a depender de la severidad, pero básicamente tiene dos pilares. Uno es el tratamiento sistémico, es decir, aquel en el que utilizamos medicamentos vía oral para generar un efecto sistémico y pues producir como tal un efecto de mejoría en la piel. Y dos, está el pilar de los tratamientos tópicos, geles o cremas que utilizamos para el manejo de las lesiones como tal en el rostro o bueno, en las zonas donde presentemos el compromiso. Entonces, desde el aspecto o el tratamiento tópico, es decir, las cremas y geles, es como tal bastante complejo, digamos que una hora no me alcanza para poderles hablar de todas las opciones farmacológicas que tenemos para utilizar una crema o la otra o un gel u otro. Lo que quiero que tengan en cuenta es que siempre debe haber un tratamiento tópico, ¿listo? Es decir, siempre vamos a tener que educar al adolescente o a nuestro paciente en disciplina, es decir, en que sea juicioso aplicándose el tratamiento, ¿listo? Este tratamiento no solamente incluye el uso del medicamento para tratar el acné, sino que incluye otras opciones para tratar de controlar unos efectos secundarios derivados de los tratamientos sistémicos. En este caso, la resequedad que puede presentarse en la piel, o dos, el aumento en la sensibilidad o la fotosensibilidad que también se deriva del uso de medicamentos, principalmente antibióticos, y otros tipos de medicamentos que también usamos, que son los retinoides. Entonces, el tratamiento en cremas y geles siempre va. Existe una variedad también bastante grande dependiendo del tipo de acné que presente el paciente, se utilizan unos u otros. Se incluyen, por ejemplo, antibióticos tópicos derivados de la vitamina A, que en combinación pueden ser una excelente opción farmacológica para tratar las lesiones de acné. Con respecto a la parte sistémica, es decir, a los medicamentos que enviamos de forma oral, una de las principales herramientas que tenemos son los antibióticos. Son el manejo de primera línea. Usualmente usamos tetraciclinas, aunque dependiendo pues de los antecedentes del paciente se puede usar otro grupo de antibióticos. No los usamos en una dosis alta, es decir, en una dosis que usualmente se requieren para manejar una infección, sino que utilizamos una dosis baja, más bien sostenida en el tiempo, que lo que va a causar es un efecto antiinflamatorio a nivel de la piel, es decir, nos va a ayudar a reducir el componente inflamatorio del acné y de esta forma vamos a lograr una mejoría. ¿Listo? Entonces, no se les haga raro que en la consulta con el dermatólogo les dejemos un, digamos, tratamiento de acné por 1 o 2 meses. Usualmente el periodo es ese tiempo el que se estipula. Existen otras opciones también a nivel farmacológico sistémico que se pueden utilizar cuando el paciente presenta acné muy severo. Y yo pienso que ustedes pueden tener varias dudas con respecto a este medicamento que les voy a hablar. Y es referente a la isotretinoína. En el mercado existen diferentes opciones para denominar este medicamento, Isofase, Roacutan, de pronto estos nombres se les hacen mucho más familiares. El nombre del componente como tal es isotretinoína, es un derivado de la vitamina A, y está específicamente reservado a pacientes con acné severo o muy severo. ¿Está bien? Teniendo eso en cuenta, la isotretinoína no es la primera opción para nuestros pacientes. Existirá como tal el caso que con tanto compromiso sí requiera este medicamento de entrada, pero usualmente tratamos de, digamos, atacar el acné desde diferentes perspectivas y dejamos la isotretinoína para pacientes que realmente lo requieran. ¿Listo? Sobre todo porque es un medicamento que, aunque tiene excelente respuesta en el manejo de esta patología, también tiene unos efectos secundarios que debemos de cuidar, ¿listo? Y que debemos de prever. Entonces, muchas veces la isotretinoína o pacientes que están en tratamiento con isotretinoína empiezan a presentar resequedad en la piel, en las mucosas que se ve representada en los ojos, en la mucosa oral, incluso en la mucosa genital. Entonces, muchas de las cosas que también dedicamos tiempo en la consulta es hablar sobre los efectos secundarios derivados del uso de la isotretinoína en pacientes que lo requieren. ¿Listo? Definitivamente es una muy buena opción farmacológica, pero tiene sus criterios para poderla indicar. ¿Está bien? Antes, para poderla conseguir en las farmacias, digamos que era mucho más exigente y se requería una fórmula para poder conseguirla. Ahorita tal vez es más laxo poder conseguir el medicamento en el mercado, pero debemos tener en cuenta que no es un medicamento que se deba comprar de venta libre, es un medicamento que debe tener unas, digamos, una educación asociada, debe tener unas recomendaciones asociadas, porque así como es muy bueno para tratar el acné, pues así mismo puede dejar unas
digamos, unas secuelas bastante graves si no se usa adecuadamente. ¿Listo? Entonces, ojo, pacientes que estén en tratamientos con isotretinoína, no renuncien al seguimiento con el dermatólogo o con el especialista. Es un medicamento que al tener un metabolismo a nivel del hígado requiere hacerse un seguimiento periódico para evaluar que no esté generando daños en este órgano, ¿listo? Y en otros órganos realmente. Así que es necesario que si estás tomando isotretinoína tengas un seguimiento por tu especialista y lo utilices el tiempo que se ha indicado. ¿Está bien? Un paciente que esté en tratamiento sistémico oral, es decir, ya sea recibiendo antibiótico o recibiendo isotretinoína, va a requerir un tratamiento tópico asociado. ¿Está bien? Eso también debe quedar muy claro. No es que las pastas hagan el milagro y ya no necesita nada más, no. De hecho, en algún momento la idea es poder suspender completamente el tratamiento oral y poder usar solamente las cremas y geles para evitar una recaída. ¿Listo? Eso es otra cosa que necesito que tengan muy claro. Y para finalizar esta parte como de educación en acné, quiero hablarles de la parte que no está, que digamos que a veces no está muy clara y que los pacientes tienen muchas dudas con respecto a cómo sobrellevarlo en su cotidianidad, y es relacionado con la alimentación. Cada vez más estudios nos demuestran que la alimentación sí tiene un impacto en el acné. Es decir, no vamos a llevar a como tal una dieta restrictiva donde el paciente pues tenga que dejar de consumir específicamente grupos alimenticios, pero sí debemos tener en cuenta que hay unos alimentos que van a empeorar los brotes. ¿Listo? Entonces, principalmente les voy a hablar de los lácteos y los derivados, como el queso, el yogur, la mantequilla, que realmente son alimentos que pueden empeorar los brotes de acné. Y segundo, aquellos alimentos, frutas, que tengan un índice glicémico alto. Es decir, aquí voy a incluirles chocolatinas, el helado, el mecato en general, cosas que pueden aumentar el índice glicémico y que de una u otra manera también puedan afectar las lesiones inflamatorias en acné. ¿Listo? Entonces, todo paciente con acné va con unas recomendaciones nutricionales que debemos tener en cuenta. ¿Listo? Usualmente para el diagnóstico y tratamiento no requerimos pruebas diagnósticas adicionales, solamente en los pacientes que tienen antecedentes personales específicos, una alteración genética previamente establecida, otras enfermedades que veamos que de pronto puedan estar agravando el acné, pues en estos pacientes se toman algunos paraclínicos adicionales. En las mujeres, sobre todo cuando ya están en la etapa adulta y que lo conocemos como un acné hormonal de la mujer adulta, en algunos casos también es importante hacer un estudio de la parte hormonal para definir pues que no tengan asociación con alguna alteración hormonal realmente. ¿Listo? Pero eso va a depender pues ya de como características específicas del paciente, la edad, si hay digamos el uso de un medicamento u otro, porque hay medicamentos que también pueden producir acné. Entonces eso dependerá pues del enfoque que se hace durante la consulta. ¿Listo? Así que independiente de que ya sepas que tienes un acné, porque pues es fácil reconocerlo, es necesario que tengas tu enfoque en el consultorio con un especialista que pueda orientarte sobre cómo es el manejo ideal, sobre todas estas partes de educación que les he mencionado, pero que realmente uno podría ahondar muchísimo más. ¿Está bien? Vamos a empezar entonces a responder algunas preguntas de ustedes. Los invito pues a que sigan participando. Recuerden que lo pueden hacer en ambas redes sociales. Bueno, tenemos, ¿es posible que, Catherine García nos pregunta, ¿es posible que el acné sea hereditario? Bueno, Catherine, en este sentido es una pregunta bastante importante porque una de las preguntas que hacemos en el consultorio a aquel adolescente, ya sea que venga acompañado por sus papás o no, es preguntarle si el papá o la mamá tuvieron o tienen un antecedente de acné severo en la adolescencia. ¿Listo? Usualmente llega con los papás y uno ve al señor con marcas de acné o ve a la señora con marcas de acné, entonces uno ya sabe que esos papás tuvieron acné severo en la adolescencia. Eso implica un riesgo aumentado para que aquel adolescente o para que este paciente que yo tengo en mi consultorio tenga un acné severo. ¿Listo? Entonces sí hay como tal una herencia relacionada en el acné. Seguimos con otra pregunta. Lucía Ordóñez nos pregunta,
Esas cicatrices después de un acné agresivo, ¿qué se puede realizar? ¿Me orientas, por favor? Bueno, Esther, entonces, resulta que cuando el acné llega a ser muy severo, o sí, con una clasificación de acné inflamatorio severo o muy severo, pues hablamos ya de la presencia de cicatrices. ¿Listo? Muchas veces les denominamos marcas, pero como tal, las cicatrices, las lesiones, secuelas que puede dejar el acné pueden llegar a ser de por vida. Actualmente, la tecnología ha avanzado de manera tal que ya les podemos ofrecer a pacientes con cicatrices de un acné severo que tuvieran en la adolescencia, les podemos proponer estrategias para el manejo de estas cicatrices de acné. ¿Listo? Esto es tal vez de los últimos 5 años que hablamos de diferentes tecnologías o herramientas terapéuticas para el manejo de cicatrices. Pero el objetivo para tratar como tal una cicatriz o las cicatrices derivadas del acné es tratar el acné en su estadio más temprano, es decir, evitar que progrese a un acné más inflamatorio. Entre más inflamación haya, entre el paciente más se lastime y se manipule las lesiones, más probabilidad hay de que este paciente haga cicatrices atróficas de acné. Usualmente las cicatrices son puntiformes, algunas son un poquito más redondeadas. Bueno, existen diferentes clasificaciones también para el tipo de cicatrices asociadas al acné, pero la clave está en empezar un tratamiento oportuno. Si iniciamos un tratamiento antes de que ese acné se vuelva muy inflamatorio y genere cicatrices, pues no vamos a tener que estar buscando tratamientos de las cicatrices posteriormente. ¿Listo? Para el paciente que desafortunadamente ya hizo un acné muy severo, que le dejó muchas secuelas, pues existen ahora algunas opciones para poder disminuir estas cicatrices atróficas, e incluso pacientes hacen muy buena respuesta a nivel de la remodelación en la piel, y podría incluso hablarse de una mejoría del 80 o del 90% de estas cicatrices atróficas. ¿Listo? Entonces, cicatrices es algo que también debemos evitar al máximo posible, por eso iniciar un tratamiento adecuado en el momento oportuno es el mejor tratamiento para las cicatrices de acné. Vamos a continuar. Pau Grisales nos comenta qué alimentos se deben evitar. Bueno, ya les mencioné esencialmente los lácteos y los derivados, los alimentos con alto índice glicémico, incluyendo los azúcares refinados como chocolatinas, el helado, este tipo de alimentos. Andrés nos pregunta, ¿se deben o no explotar los granos? Bueno, realmente cuando el paciente llega a la consulta ya llega con los granitos muy lastimados, con lesiones marcadamente excoriadas. Es decir, uno sabe el paciente que se ha lastimado las lesiones. Uno lo ve en el consultorio porque incluso hacen costras en los sitios donde se lastiman los barritos. Así que no se deben traumatizar. Usualmente la uña, el dedo, apretar las lesiones es lo que más causa cicatriz. ¿Por qué? Porque aumenta la inflamación a nivel de esa lesión. ¿Listo? Entonces, lo que probablemente pudo haber sido un barrito normalito que pudo haber tratado, pues se va a convertir posteriormente en una cicatriz. ¿Está bien? Entonces, idealmente no manipular las lesiones que aparecen. Joana nos pregunta, ¿se puede controlar con anticonceptivos? Bueno, con respecto al uso de anticonceptivos, realmente son una opción farmacológica muy adecuada en las pacientes que cursan con un acné. En las adolescentes hay unas que nos llegan de pronto al consultorio a muy temprana edad, 12 o 13 años, que no han iniciado vida sexual activa, y pues en ellas realmente uno deja, digamos, los anticonceptivos para una opción más adelante, donde podamos utilizar tanto su objetivo como método de planificación familiar y a la vez su efecto antiandrogénico a nivel de la piel. Entonces, los anticonceptivos sí son una opción para tratar el acné en pacientes, por ejemplo, mayores ya adultas, por encima de los 20 o 25 años, que cursan con un acné hormonal. Los anticonceptivos son una de las primeras líneas de manejo, aparte pues de los que ya les he mencionado. ¿Listo? Así que también sirven para tratar el acné. De hecho, hay algunos anticonceptivos que pueden empeorar el acné, así que la decisión de iniciar tu método de planificación familiar debe ser orientada idealmente por tu ginecólogo o acompañada por tu dermatólogo. Vamos a seguir respondiendo preguntas. Vanessa nos pregunta, ¿hasta problemas emocionales tiene el medicamento? Me imagino que haces referencia a la isotretinoína. Así que sí, tienes toda la razón. En algún momento, y cuando el medicamento pues tenía como
muchísima fama de que podía tratar el acné, sobre todo cuando eran los primeros años que estaba en el mercado, empezaron a publicarse en los medios de comunicación historias de jóvenes que habían tenido depresión e incluso intentos suicidas relacionados con el uso del medicamento, la isotretinoína. Entonces, la evidencia a la luz de hoy no nos dice que realmente como tal el medicamento cause depresión o cause ideación suicida. Sin embargo, en pacientes con factores de riesgo a nivel emocional, que uno sepa que ya tiene de pronto un trastorno ansioso o depresivo o que esté marcadamente afectado en su parte emocional, la isotretinoína no es una opción farmacológica, a menos que tengamos un acompañamiento con psiquiatría que nos pueda acompañar en ese proceso y que el paciente esté cursando con un acné severo que no haya respondido a las otras primeras líneas de manejo, ¿vale? Así que sí, definitivamente la isotretinoína también tiene un aspecto relacionado con la parte emocional, pero no solo el medicamento, sino la misma enfermedad. El acné del adolescente, que se presenta como tal en estos años pues, de pubertad, se presenta además con todos los cambios de la adolescencia que vienen asociados a la edad. Entonces está la interacción con los demás compañeros en el aula de clase, la interacción con niños o niñas pues, del sexo opuesto del paciente, la relación con otros familiares, el marcado compromiso a nivel estético que puede generar un acné severo y que obviamente eso puede afectar la autoestima del paciente. Entonces, coincide con que además es una época de muchos cambios a nivel emocional para el paciente y que si además le agregamos una enfermedad que afecta su rostro, que afecta la parte estética a él, pues vamos a tener compromiso a nivel emocional y sin necesidad de que haya el medicamento de por medio, solamente la enfermedad. Así que es un terreno, digamos, donde nosotros tenemos que caminar con cuidado. Los pacientes incluso pueden llegar a la consulta ya con un acné severo y con un trastorno depresivo asociado. Entonces nos tenemos que mover en esos terrenos con mucho cuidado. A veces no. Lo ideal es contar con un equipo multidisciplinar, psicología o psiquiatría, que nos ayude en este proceso, porque pues muchas veces la opción realmente no está solamente en el manejo farmacológico, sino en la intervención en esos diferentes aspectos pues, de los pacientes a nivel emocional. Continuamos. ¿Es recomendado las limpiezas faciales en los centros de estética? Bueno, esta es una pregunta bien interesante porque las limpiezas, o como nosotros les denominamos el drenaje de comedones, pues es una opción terapéutica que sirve en algunos pacientes. ¿En cuáles? Específicamente el paciente que tenga espinillas, ¿listo? O los comedones abiertos, son lesiones que se deben extraer. No hay cremita, no hay gel, no hay medicamento que esos puntos negros uno los pueda sacar. Entonces realmente la forma de hacerlo es a través de un drenaje de comedones o una limpieza facial, como se denomina coloquialmente. Entonces, este tipo de procedimientos nosotros los dermatólogos lo hacemos en el consultorio o lo hacen en algunos centros de estética. Quiero que tengan en cuenta es en el sitio donde lo hacen. ¿Listo? Hay unas personas que se entrenan específicamente con dermatólogos, esteticistas que son entrenadas por dermatólogos para realizar limpiezas faciales o drenajes de comedones. Entonces, si es un sitio que ustedes puedan tener todas las garantías de que está pues adecuadamente respaldado, que sea un sitio pues responsable, que sea manejado por especialistas, pueden hacer su limpieza facial allí. ¿Listo? ¿Qué no es recomendable? Sitios que de pronto no estén destinados a ser como una entidad prestadora como tal de servicios de salud. Mi recomendación es que se haga o con tu dermatólogo o en sitios directamente que te pueda garantizar un dermatólogo. ¿Listo? Entonces, tener muy en cuenta que no todas las limpiezas faciales son realmente limpiezas faciales. A veces utilizan vaporizadores, mascarillas, pero como tal, el objetivo de una limpieza facial es poder drenar todos esos puntos negros que el paciente tiene. ¿Listo? Se recomiendan dependiendo del tipo de acné y con una periodicidad específica dependiendo del grado de compromiso. Entonces, no es que requieras específicamente una limpieza cada mes o cada 2 meses, no, eso va a depender del grado de compromiso pues, del acné.
¿Qué otras preguntas tenemos por acá? Bueno, Juan nos pregunta cómo manejar la producción de sebo en el mentón. Bueno, el mentón es una parte del rostro que también puede verse afectada por el acné. De hecho, en tiempos de pandemia lo que hemos notado es un aumento en la aparición de lesiones que afectan el tercio facial medio y tercio facial inferior, incluyendo la zona del mentón, asociado al uso de tapabocas. ¿Listo? De hecho, es una entidad que ya tiene su nombre propio, mascné o acné asociado pues al uso de mascarillas, y requiere un tratamiento también puntual, donde usualmente manejamos cremas hidratantes, primero limpiadores que nos ayuden a regular la producción de sebo, que es lo que nos pregunta Juan, hidratantes con, digamos, con componentes no comedogénicos que ayuden a, digamos, a controlar un poco los cambios de temperatura asociados al uso de la mascarilla. Y tercero, tratamientos puntuales específicos antiinflamatorios y orientados pues a manejar el acné asociado a la mascarilla. ¿Listo? Entonces, eso como para responder, y me da pie para hablar un poquito de este acné asociado a la mascarilla. De hecho, el paciente adolescente con acné puede ver empeoradas las lesiones por el uso de los tapabocas. ¿Listo? Tenemos a Ángela Murillo. ¿Cualquier dermatólogo puede tratar un paciente con acné o existe algún otro especialista? Bueno, el especialista o el médico especialista dedicado a tratar el acné es el dermatólogo. ¿Listo? Existen algunos dermatólogos que dedican, por ejemplo, su vida o su práctica profesional a manejar algunas patologías. Por ejemplo, hay grupos de estudios de dermatólogos en la ciudad que se dedican a estudiar exclusivamente acné, ¿vale? Entonces yo te diría que cualquier dermatólogo está en la capacidad, por nuestro entrenamiento y nuestra formación, en tratar el acné de la mejor forma posible, ¿vale? Así que ese es el especialista indicado. Vanessa Montes, ¿hay alguna posibilidad de que esté incluido el plan de beneficios el manejo del acné? Bueno, entonces en el plan de salud, el plan de beneficios de salud, existen unos medicamentos u opciones farmacológicas que pueden servir para tratar ciertos tipos de acné. Desde mi experiencia, son útiles en la mayoría de los pacientes. Sin embargo, uno sí nota que de pronto podemos obtener respuestas no tan buenas o marcadamente buenas que uno sí pueda ver con medicamentos que no están en el plan de salud. ¿Listo? Entonces, y realmente en el mercado tenemos muchas opciones farmacológicas para tratar el acné, porque como es una enfermedad tan prevalente, tan común, pues existen diferentes opciones. Así que los que están incluidos en el plan de beneficios son muy limitados, se pueden usar en primera instancia, pero desde mi experiencia las respuestas a veces no son las que uno espera, y son pacientes que ya vienen con marcados compromisos. Así que pues sí existen, sin embargo son opciones muy limitadas, muy puntuales, y pues teniendo en cuenta que existen otras opciones pues con evidencia mucho mejores en el mercado, pues muchas veces nuestra primera opción es utilizar medicamentos que no están disponibles en este plan básico de salud. ¿Listo? Para que tengan eso en cuenta. Jan Bayona, cuando uno llega a cierta edad, 40 años, le sale uno que otro granito. ¿Las causas son las mismas por alimentos o hay otra cosa asociada? Entonces, bueno, en el adulto digamos que ya hay cosas que uno tiene en cuenta asociadas. En las mujeres, el acné hormonal que les mencioné hace un momento. En los hombres usualmente uno sí evidencia de pronto la parte de alimentación como un factor asociado. El uso de proteínas de gimnasio, de diferentes tipos de medicamentos pues, o de opciones, de suplementos, perdón, que utilizamos para actividad física, preentrenos, proteínas, bueno, todo este tipo de suplementos pueden empeorar el acné. ¿Listo? Entonces, cuando uno ve un paciente de 30 a 35 años con un compromiso extenso de acné en pecho y espalda, uno ya empieza a sospechar de pronto que pueda ser alguno de estos suplementos que puedan estar causando esa reacción acneiforme, o incluso tener en cuenta que hay medicamentos que también pueden producir acné. ¿Listo? Entonces ya requieren un enfoque específico en la consulta para saber si se trata pues como de algo asociado a un medicamento o algo en la parte de alimentación.
Franci, ¿qué puedo hacer para evitar puntos negros? Entonces, bueno, también pasa muy frecuente en la consulta que el paciente me dice o la paciente me dice, doctor, tengo la nariz con muchos puntos negros. Entonces yo la paso a la camilla y voy a revisar y resulta que no son puntos negros, sino que son pelitos. En la nariz o en la unidad nasal es tal vez la parte de la piel con mayor cantidad de unidades pilosebáceas. ¿Listo? Entonces cuando voy a ver, no se tratan de puntos negros, sino que son pelitos. Esto lo denominamos una tricostasis espinulosa. Esa tricostasis no se maneja con cremitas, no hay, digamos, algo que nos pueda evitar el crecimiento del vello allí en esa zona. Así que lo que usamos usualmente es como, entre comillas, una depilación para quitar esos pelitos de la nariz en caso de que sean, pues lleguen a ser muy molestos. Cuando son puntos negros, que son realmente pues ya uno los evidencia en el examen físico, la idea es tener productos que nos ayuden a seborregular la piel, cosa que después de haber hecho una extracción de comedones o una limpieza facial, pues esos punticos negros no vuelvan a aparecer, ¿vale? Entonces, no es que te mande una cremita específicamente para que no tengas puntos negros, no. Es todo el tratamiento en conjunto lo que va a hacer que se pueda seborregular la piel y de esta manera no te sigan apareciendo puntos negros. Continuamos. Tenemos a Marcela. Dice, en las lesiones tipo comedón negro o espinillas, está recomendado el manejo con retinoides o antibióticos. Se pueden realizar limpiezas faciales profundas como manejo coadyuvante. Entonces, cuando el tipo de acné es un acné comedoniano, usualmente utilizamos tratamientos tópicos que los denominamos queratolíticos, es decir, que nos ayudan a disminuir disminuir ese proceso de queratinización anómala que se está dando en el acné y nos ayuda a barrer, entre comillas, los comedones. Sin embargo, en estos pacientes específicamente, una opción es la limpieza, los drenajes pues, como tal de comedones. Así que sí, no necesariamente pueden ir con antibióticos tomados, sencillamente el tratamiento tópico puede ser una buena opción para estos pacientes, más el drenaje de comedones, ojo, realizado por un especialista o en un sitio pues garantizado. Joana nos pregunta que si les puedo recomendar un tratamiento tópico. Bueno, es que realmente existen diferentes opciones y estas pues van a ir dependiendo de cada paciente. Yo les podría decir un sinfín de marcas, pero corremos el riesgo de que ustedes se tomen el privilegio de irlo a conseguir, porque es que además son medicamentos que se consiguen de venta libre, y empiecen un tratamiento cuando eso no es lo indicado. Lo indicado es que tengan una consulta donde uno pueda realmente utilizar un tratamiento dirigido a tu caso. ¿Listo? Bueno, hasta el momento tengo como estas preguntas. Quiero que de pronto como mensaje ya para ir finalizando esta actividad educativa, queden como dos cosas esencialmente. Uno, que el acné no es algo normal, que a pesar de que sea muy común no es normal, es una enfermedad y como tal debe ser revisada por un médico, por un especialista y debe recibir un tratamiento específico. Y dos, pues que el tratamiento definitivamente es bastante complejo. Usualmente necesitamos varios controles para lograr controlar el acné, que no hablamos como tal de curación, es decir, que si tú llegas a la consulta y en 2 meses estás curado del acné, no se trata de eso, realmente se trata es de poder controlar todos los síntomas, acompañarte durante todos los años que puedas potencialmente sufrir de acné, porque si empezaste al acné a los 12 años, muy probablemente a los 15, a los 18, pues puedas tener recaídas si no tienes un acompañamiento por tu dermatólogo. ¿Listo? Entonces, el acné sin duda, yo creo que si le preguntas a un dermatólogo va a ser una de las patologías que uno más le gusta tratar, porque existen diferentes opciones, porque todos los pacientes son diferentes, porque lo que te sirvió a ti puede que no le sirva a ella o lo que le sirvió a ella puede que no te sirva a ti. Así que definitivamente la invitación es a que puedan, si tienes algún familiar o tú estás sufriendo de acné, puedas asistir a nuestro servicio, a nuestra consulta y nosotros poder acompañarte en este proceso. ¿Listo? Creo que tengo una pregunta por acá adicional. Joana pregunta, ¿cómo controlar un adolescente varón con acné en la espalda? Entonces, bueno, la espalda hace parte de las zonas que puede verse afectada también por acné. Incluye, por ejemplo, el uso de tratamientos sistémicos o tomados. Cuando la extensión es bastante, es decir, cuando la afectación incluye el rostro, pecho y espalda,
usualmente es un criterio para empezar un tratamiento sistémico. Así que muy probablemente no solamente con cremitas, sino que además va a requerir un tratamiento sistémico asociado. ¿Listo? Creo que es todo. Resolvimos pues las preguntas que tenía aquí, que ustedes han podido hacernos llegar a través de las redes sociales. Quiero aprovechar la oportunidad para agradecerle a la doctora María Teresa por hacernos extensiva la invitación a participar en estos espacios de educación en Cuidando a tu Bebé. Hacerles extensiva nuevamente la invitación a que nos visiten en el servicio de dermatología. Mi nombre es William López, actualmente trabajo como dermatólogo aquí en esta institución, en la Fundación Valle del Lili. Pueden encontrar muchos otros dermatólogos especialistas, tanto en la sede de Avenida Estación, en la sede Alfaguara, en la sede Limonar y aquí en la sede principal. Así que las puertas están abiertas para poderlos acompañar en cualquier duda que tengan sobre su piel. Muchísimas gracias.